Hoy hablaremos acerca del dominio y rango de una función. Empezaremos definiendo lo que es el dominio de la función, llamado también conjunto de preimágenes, y está formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Vayamos a ver un ejemplo para consolidar esta definición. Se tiene a la función f con sus tres pares ordenados. De esta función vamos a extraer su dominio, el dominio de f. Según la definición, el dominio es aquel conjunto que está formado por todas las primeras componentes, conocidas también como preimágenes. Entonces vamos a prestarle atención a las primeras componentes de cada par ordenado de la función. Aquí la tenemos, que se han pintado de color amarillo. Estas primeras componentes también son conocidas como preimágenes. Vamos a extraer las primeras componentes para que se constituyan como elementos del dominio de dicha función. Ahí tenemos entonces al dominio de la función. En este ejemplo estaría formado por las primeras componentes o preimágenes 3, 4, 9 de la función f. Entonces, de esa manera se define al dominio de una función. Ahora vayamos a ver lo que es el rango de la función, llamado también conjunto de imágenes, y está formado por todas las segundas componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Veamos el ejemplo anterior. Aquí tenemos a la función f con sus tres pares ordenados. De esta función vamos a tomar el rango. Vamos a encontrar el rango de dicha función, que viene a ser aquel conjunto que está formado, según la definición, por las segundas componentes de cada par ordenado. Entonces vamos a prestarle atención a las segundas componentes de cada par ordenado de esta función. Y aquí lo tenemos, se han pintado de color celeste. Entonces, estos elementos van a constituirse, estos elementos que son las segundas componentes de cada par ordenado, conocidas también como imágenes, van a constituirse los elementos del rango de la función. Pero en un conjunto los elementos no pueden repetirse, y aquí vemos que el 2 se está repitiendo. Solamente vamos a considerar uno de ellos. Procedemos a formar el rango de la función. Aquí lo tenemos. Ahora veamos un ejemplo de aplicación que dice así. Si el conjunto de pares ordenados representa una función, aquí tenemos a la función f, se nos pide hallar la intersección entre el dominio y rango de dicha función. Empezaremos haciendo una redefinición de la función f. Si recordamos, en una función las primeras componentes de cada uno de sus pares ordenados no pueden repetirse. Entonces, teniendo en cuenta dicha propiedad, dicha característica, vamos a prestarle atención a las primeras componentes de los pares ordenados de la función f. Aquí la tenemos. Y si nos fijamos, la primera componente 4, la primera componente cuyo valor es 4, se está repitiendo. Eso en una función sería una contradicción. La única explicación aquí es que se trate del mismo par ordenado. Es decir, que el par ordenado 4, 3 es igual al par ordenado 4y-1. También tenemos a la primera componente cuyo valor es 2, que se está repitiendo. Similar a lo anterior, se trataría del mismo par ordenado, es decir, que el par ordenado 2x con el par ordenado 2y son iguales. Vayamos a aprovechar estas condiciones que se han establecido para encontrar los valores de x e y. Empezamos entonces
con el par ordenado que tiene como primera componente a 4. Hemos visto que el par ordenado, o que los pares ordenados 4, 3 y 4y-1 son iguales. Eso significa que sus segundas componentes y-1 y 3 serían iguales. De esa manera formamos una ecuación que nos va a permitir encontrar el valor de y. El menos 1 pasa a sumar con 3, obteniéndose que y es igual a 3 más 1, 4. Ya tenemos el valor de y. Ahora vayamos a ver los pares ordenados que tienen como primera componente al 2. Según lo que hemos determinado, estos pares ordenados deben ser iguales para que f sea una función. Eso significa que sus segundas componentes, x y y, sean iguales. Según lo anterior, y es igual a 4. Entonces, eso significa que el x también sería igual a 4. Ya tenemos los valores de y x. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar x con y en f, en la función f. Pero antes de eso, si nos fijamos, tenemos dos pares ordenados que se están repitiendo. Ya sabemos que estos dos pares ordenados que se han pintado de color amarillo son iguales. Así que vamos a hacer uso de uno de ellos nada más. No pueden repetirse los elementos en un conjunto. Así que anulamos uno de ellos y nos quedamos con el otro. También el 2x y el 2y decíamos que eran pares ordenados iguales, ya que f es una función. Así que anulamos uno de ellos y nos quedamos solamente con uno. Ahora sí, el par ordenado que está pintado de color amarillo tiene como segunda componente al x, pero el x ya sabemos cuál es su valor, es 4. Entonces reemplazamos. Ahí tenemos a x siendo reemplazado por su valor que es 4. Muy bien, ahora ya tenemos a la función f con sus pares ordenados conocidos. Vamos entonces a encontrar el dominio de la función f. Sabemos nosotros por definición que el dominio de una función es aquel conjunto que está formado por las primeras componentes de los pares ordenados de una función, en este caso de f. Ahí lo tenemos, las primeras componentes, conocidas también como preimágenes, que serían 4, 2 y 7, vendrían a constituir los elementos del dominio f. Entonces ya tenemos aquí 2, 4, 7. Ahora vamos a encontrar el rango de la función, que vendría a ser el conjunto cuyos elementos serían las segundas componentes, en este caso de la función f. 3, 4 y 5, las segundas componentes, conocidas también como imágenes. Así que tenemos el rango de la función, cuyos elementos serían 3, 4 y 5. Ahora sí, aquí el dominio de la función, por aquí el rango de la función. Se nos pide hallar la intersección de estos conjuntos, la intersección entre el dominio y el rango de la función f. Si recordamos, la intersección busca elementos comunes en ambos conjuntos. Y los elementos comunes en el dominio y el rango sería, el único elemento común, diría yo, sería el 4. Entonces la intersección entre el dominio de la función f y el rango de la función f tendría como elemento al 4. Sería un conjunto unitario el resultado final. Muy bien amigos, de esa manera hemos dado solución a este ejemplo. Y bueno, quiero agradecerles nuevamente por su atención y hasta una nueva oportunidad.